Cuando tú estás encarnando un personaje, cuando decides hacer o cuando vas a aceptar un personaje, tú haces esa lectura de metalenguaje del personaje en relación, por ejemplo, con lo que podría ese personaje decirle a una niña de la edad de tus hijas. ¿Me estoy explicando? O sea, tú tienes en cuenta esos contenidos más allá de lo que está haciendo el personaje, como el de Margarita Rosa contigo. Cuando Margarita Rosa contigo, independiente de que estuviera diciendo en pantalla, tú decides, vea, una señora que tiene el pelo como yo y todo el mundo quiere ser como ella, luego yo algo debo tener. Ese metalenguaje lo tienes en cuenta en los personajes que tú Pero no encarnas. al principio. Yo siento que eso pasa cuando ya has... Eso me pasó, por ejemplo, con Girlesa, en Rigo. Para allá iba. Cuando yo creo a Girlesa, no, pues al principio que además no tenemos toda la historia, ¿no? A ti te entregan 20 capítulos, tú no sabes cómo va a evolucionar el personaje, tú no sabes qué va a pasar. Al principio, cuando tú estás creando el personaje, no dimensionas que algo así pueda generar en la gente ese personaje. Cuando tú ves que está escrito para eso, porque muchas veces no depende de ti, ¿no? Cuando te toca la malvada, la mala, la perra, la que se come al marido, la que come a... Esas no te van a mandar un mensaje positivo a las niñas. Pero cuando te toca un personaje tan bien escrito como Girlesa, que tú te das cuenta que su arco va hacia ese lugar, hacia el lugar de empoderar a las mujeres, hacia el lugar de decirle a los hombres, oiga, deje a su mujer ser libre, oiga, no sea machista, las mujeres pueden. Cuando yo veo que un personaje es así y empiezo a ver las reacciones de la gente, pues ya ahí yo ya me empiezo me lo empiezo a tomar personal. Esto es algo pues que yo no cuento porque pues no me corresponde, Porque pero no por había venido a ejemplo, este podcast. Porque Ahora no lo va a es. oír y va a venir. gracias, porque por ejemplo, el final de Girlesa era distinto y yo en el momento de grabarlo no lo quise hacer como estaba escrito. Recuérdanos cómo que terminó, porque no. ¿Cómo terminó? Girlesa termina, se descubre que ella es una gran apostadora y juega y termina perdiendo todo lo que tiene en un juego de cartas. Y como castigo un poco, el final original era que ella terminaba de mucama en el hotel, tendiendo camas. Ese era el final. Y no pasaba absolutamente nada con este personaje. Y yo me senté con Mazo y de verdad entré en un conflicto porque nunca me había pasado con ningún personaje. Con ningún personaje me había pasado que el personaje tiene su vida. Yo como Andrea no me meto, pero cuando yo veo que este personaje ha causado tanto empoderamiento en las mujeres, yo le digo a Mazo, y además fue bellísimo, porque todas las mujeres de la producción, la de los tintos, la de maquillaje, la de vestuario, pero ¿por qué va a terminar a seguirle? O sea, de verdad les tocaba. Y yo decía, yo no puedo mandar ese mensaje. No puedo. O sea, a mí lo poco que me corresponde es darme la pelea. Si la pierdo, pues la perdí, porque pues no me corresponde, el director y el libretista son los que deciden, pero yo por lo menos voy a abrir mi boca y a decir, esto me está haciendo daño. Por suerte, gracias al universo, Mazo es un hombre maravilloso y ese día yo lo llamé, él estaba grabando en la otra unidad y yo lo llamé y le dije, Mazo, necesito que vengas, yo estaba llorando, de verdad, estaba muy mal y tenía a varias feministas a mi lado, Ela Becerra, Yesenia, todas las que estaban ahí que me decían, es que no es posible que Girlesa termine así, además porque no pasaba nada, simplemente terminaba tendiendo la cama del hotel y ya, y ese era el final de este personaje. Yo tampoco podía cambiar la historia, o sea, no podía cambiar, estábamos ya corriendo para el final y, y lo único que yo le decía a Mazo es, déjame por lo menos decir algo que no la deje en un lugar de que perdió, porque el mensaje que vamos a mandarle a las mujeres es, inténtelo y le va mal. Intente, salga de su casa, pelee con el marido y le va mal. Yo no puedo mandar ese mensaje, porque este es un mensaje, esta mujer lo que ha hecho es guerrearse sus sueños y sí, terminó mal. Pero ¿qué significa terminar mal? Y fue muy sencillo. El final fue simplemente un texto que yo me reuní con Mazo, con Ramiro Meneses, que gracias a Dios me tocó con este hombre. Y entonces me decían, ¿qué quieres? Y yo, quiero que Lucho le pida perdón a Girlesa. Y Rami me miraba y me decía, ¿cómo así? Y yo, sí, quiero que le pidas perdón por haber sido tan machista y quiero que ella quede como que lo va a seguir intentando y como que quede claro que ningún trabajo es indigno, que ella está haciendo esto porque todo trabajo es válido, pero que no es el final de su lucha. Entonces, lo que hicimos fue crear, es la misma situación, ella tendiendo su cama, Lucho que entra y le dice, ¿usted otra vez con lo mismo? Y yo, sí, voy a seguir siendo alcaldesa. Y él le dice, perdóneme, la voy a apoyar de ahora en adelante. Ya,
Perdóneme por haber sido tan machista, por no darme cuenta de la mujer que tengo al lado, y ahora todos los sueños que usted tenga, yo voy a estar ahí para apoyarla. Y ese fue el final. Pero de no decir nada, a meter esos textos que te dicen, no importa, sigue intentándolo, y tengo un hombre a mi lado que me va a apoyar, yo ya sentí que había cambiado el mundo. De verdad, yo con eso sentí que había cambiado el mundo. Y no me quedé callada. Y para mí fue, de verdad, me aplaudo haber hecho... además era un conflicto como actriz, porque yo realmente respeto mucho el personaje. Eso yo no soy, no tiene nada que ver conmigo. Pero esto era un tema ya hacia el público y hacia las mujeres que habían conectado con Girlesa. No podía dejar ese mensaje, no les podía dejar ese mensaje. Pucha, qué buena historia, mano. ¿Esto lo habías contado antes? Nunca. Y espero que no me regañe. Solo el Ser o No Ser ella el podcast. Mira, uy, André, qué bueno porque que este podcast no tiene límite de tiempo, que no nos toca irnos, porque quiero tomarme el tiempo para felicitarte y agradecerte de un nombre de una masa amorfa de gente a la que esto no le importa, de verdad, y me refiero a Colombia en general, porque yo sí hago responsable a la ficción audiovisual colombiana de mucha de la mala salud mental que tenemos los colombianos. El colombiano se ha alimentado a lo largo de los últimos 30 años de telenovelas y series que hemos hecho nosotros. Y yo que he estado ahí he visto la cantidad de basura que se le ha metido en la cabeza al colombiano. Precisamente porque la gente que está en los puestos en donde se toman esas decisiones, el escritor, el director, el actor y la actriz también tienen su papel, nunca miraron eso. Y me acuerdo un gran ejecutivo del audiovisual colombiano, gran ejecutivo, y no lo voy a mencionar ahorita para no ganarme un enemigo, gran ejecutivo. Y no voy a mencionar a José. Alguna vez lo oí decir cuando yo, como tú, asumí que los medios de comunicación tienen una responsabilidad ineludible con los valores de la sociedad en la que se distribuyen. Porque eso que tú estás hablando es valores. Esos valores. Cuando yo dije eso, ese gran ejecutivo de los medios de comunicación de este país me dijo, yo no estoy aquí para educar a nadie, que los eduque el Ministerio de Educación. Y con ese prurito se ha hecho la televisión colombiana en los últimos 50 años. Y se sigue haciendo. Cosas como Rigo, que la he resaltado aquí, son extraordinarias. Y Rigo es un milagro. Rigo es como cuando vas por el desierto del Sahara ya a punto de morirte y hay un oasis. Inexplicablemente, ahí hay palmeras, ahí hay agüita, ahí hay camellos y ahí pasó. Pero Rigo es un oasis porque en general es todo lo que tú estás diciendo. Es una carga de valores hacia la mujer, hacia el hombre, hacia las clases desfavorecidas, hacia las clases favorecidas también. Porque en ese circuito de valores se odia al rico, como ciertamente está pasando en Colombia. Si finalmente la lograron, se odia al rico. A la mujer se le estigmatiza a punta de pobreza y apellido y la única salida que tú tienes es casarte. Y te digo una cosa, ¿cómo me habría gustado a mí que los que decidieron el final de Betty la Fea hubieran pensado como tú? Porque Betty no era fea, era pobre. Como lo pude ser. Apenas Betty se echa Pantene, se acabó el problema. O sea que las que se sintieron identificadas con Betty dijeron, no, marica, pero yo me he echado champú y a mí me sigue pasando lo mismo. Yo uso Pantene y no me pasa nada. No me pasa nada. Ni don Armando se casó conmigo. Entonces, mira, de verdad, me encanta, me alegra mucho. Y quiero decirte que en la televisión que yo he escrito y que he dirigido, siempre he pensado, que me imagino te pasa, quiero que me confirmen si te pasa, siempre he pensado, esto lo van a ver mis hijos, pues cuando eran niños. Y yo no quiero tener que decirles a mis hijos que no vean algo que yo hice.